Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Imitación a la vida, de Douglas Sirk. Aquí tengo apuntado que en el año 1959, que es el año de producción de la película, Jean-Luc Godard, el famoso director francés, uno de los pilares de la Nouvelle Vague, escribió: todas las películas de Douglas Sirk son una imitación de la vida. Y bueno, yo creo que tiene bastante razón el señor Godard, que además como crítico ha sido excepcional. A mí me parece que todas las películas de Douglas Sirk las filmaba con los ojos entreabiertos o entrecerrados, pero en esa distancia donde las cosas brillan y se oscurecen. Es una película, es un melodrama, es quizá para muchos un folletín, es una película rosa del corazón, también es más o menos encubierta, vista ahora, una autobiografía de Lana Turner, que en esa época era una estrella del cine, tenía una hija de la edad que tiene la hija Sandra Dee en esta película, tuvo algunos problemas tremendos con su hija, entre otros esa famosa tragedia de aquel Viernes Santo, donde su hija parece ser, algunos dicen que fue la propia Lana Turner, mató con un cuchillo a Johnny Stomparato, que era su amante de entonces. Pero me refiero a que se parece más porque la hija tenía los mismos problemas que tiene esta chica con una madre que es estrella del cine. Solo me dices que me quieres en las entrevistas o en las tarjetas postales o por teléfono. Es también una película misteriosa porque es la última de Douglas Sirk y que cuando alcanza el máximo momento de su fama en Hollywood, el prestigio popular, es la película más taquillera, no ha quedado muy claro por qué lo dejó. Parece ser que estaba enfermo y se fue a Suiza, que quería hacer una película sobre Utrillo, se manejan otros puntos de vista, pero hace 2 o 3 años, antes de morir, Ross Hunter, y que a lo mejor no ha muerto, pero me suena a mí que sí, el productor de estas películas suyas con él para Universal, dijo que nunca lo entendió ni él ni su agente, y que él le llamó en repetidas ocasiones. Tanto es así que hay otras producciones de Ross Hunter, como Madame X, que la hizo David Lowell Rich, que era como para él. Muchas películas podía haberlas hecho. ¿Qué ocurrió? Pues nunca se sabe. Se dedicó al teatro, se dedicó a hacer otro tipo de cosas. Es una película sobre la riqueza y la pobreza, sobre la luz y sobre la sombra, y hoy día está considerada como una obra maestra. Pedro Ginferrer, o Pere Ginferrer, hace años escribió un texto muy bonito, hablando sobre lo que significaba y lo que estaba dentro de esa envoltura maravillosa de esta película, que empieza con las joyas, los rubíes que van cayendo y las perlas hasta que se llena toda la pantalla. Es también una película sobre la dirección artística, sobre el maquillaje, sobre la peluquería, sobre los vestidos, y es el reflejo de una época maravillosa en donde Hollywood hacía cine que era imitación de la vida. Pero bueno, vamos a hablar, yo creo que muchísimo de ella luego. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues aquí tienes el amor y la pasión y el sexo y los folletines, tienes todo mezclado, ¿no? Bueno, la verdad es que has hecho casi un vademecum de lo que es imitación de la vida y casi el cine de Sirk, porque yo no sé si Douglas Sirk, como tú dices, misteriosamente desaparecido de Hollywood, o no misteriosamente, pero bueno, sin razones aparentes. Él, en ese libro de entrevistas que tiene con John Halliday, pues sí decía que estaba en el pináculo de su fama, de sus disponibilidades, que en la Universal le trataban muy bien, que eran muy honrados con él, y no hace otra película, pero probablemente si hubiera que elegir un testamento para su carrera, pues casi sus 3 últimas películas resumen de manera maravillosa su carrera, o casi sus 3 últimas películas, ¿no? Claro, Ángeles sin brillo, la mejor adaptación de Faulkner desde mi punto de vista, Un tiempo para amar y Un tiempo para morir, una de las mejores películas bélicas, entre comillas, que existen, e Imitación a la vida, uno de los mejores melodramas que se hayan filmado. Probablemente casi todo el cine de este cineasta, siempre muy misterioso, que trabajó primero en su etapa alemana y luego sobre todo en su etapa de Hollywood, sobre todo en la etapa de Hollywood, sobre géneros muy tradicionales como el melodrama, hizo de todo, hizo westerns, hizo películas de peplums, de romanos, El signo del pagano, etcétera, etcétera. En todas había la firma indisimulable de Douglas Sirk. Yo creo que si hay alguien, desde mi punto de vista, que cumplimenta al minuto lo que definían los cahiers de cinema como la política de autor, alguien capaz de trabajar dentro de un sistema industrial como el de los estudios de Hollywood y aportar un punto de vista personal, probablemente sea Douglas Sirk. Esta película reúne todas las características de una película universal, reúne todas las características de un melodrama de arriba abajo, y sin embargo es una película profundamente personal. Profundamente personal porque es capaz de tomar un tema del melodrama como las relaciones padre-hijo, el racismo,
mismo y darle la vuelta de tal forma que lo que te cuenta en una escena sutilmente, a lo mejor el personaje que está en el trasfondo de la escena te cuenta otra cosa radicalmente distinta. Esas joyas que tú dices que caen en los títulos genéricos, ¿son joyas o son simplemente bisutería? La imitación de las joyas, la imitación de la vida. Ese amor que tienen esas dos madres por sus hijas es verdaderamente amor o es verdaderamente una posesión egoísta que domina y que coarta la vida de esas chicas. ¿Existe comprensión en los personajes o existe la vorágine de la vida que les arrastra más allá de sus propios deseos, de la perspectiva de la vida? Esta es una película muy compleja, muy misteriosa, que es posible despachar directamente diciendo, bueno, es una soap opera, es una película de lloros, un weepy, que dicen también en las entrevistas con Douglas Sirk, que es un melodrama, es un folletín, o es algo más. Yo, desde que la he visto y cuando he tenido la suerte una sola vez de verla en pantalla grande, en su verdadero formato, vamos antes de entrar con Miguel, un formato panorámico que es como un cinemascope un poco más extenso, pues está el Douglas Sirk que se comporta casi como un arquitecto, esos planos con una profundidad de campo en la que el espacio escénico está maravillosamente concebido. Parece como, si se me permite la comparación, es como en buena parte el aire de Velázquez, la capacidad de profundizar en la situación, no simplemente porque un personaje está colocado en primer término, en segundo término, en tercer término, hay algo más. Parece la vida dentro de ese encuadre el que da Douglas Sirk, ¿no? La utilización del color, el color que probablemente a Pedro Almodóvar le encantaría, pero utilizado de una forma distinta de las películas de Frank Tashlin o de las películas de la Universal, la utilización del vestuario, incluso la propia dirección de los actores. Una película que acaba con un gospel cantado por Mahalia Jackson, con una estela funeraria, un desfile funerario pues muy parecido al de Sunshine Sprite, la película de John Ford, pero que es radicalmente distinto. No puede decirse que haya copiado, aunque la influencia de Ford, la admiración que tenía por Ford es distinta. Yo creo que los que no hayan visto Imitación a la vida van a disfrutar, probablemente a nada que tengan un purito de emoción, se van a emocionar enormemente en el tercio final de la película, porque si el melodrama podríamos definirlo como la regulación intensiva y calculadora de las emociones, probablemente Douglas Sirk era un maestro de eso, pero muy particularmente un maestro de la puesta en escena y alguien que comprendía de verdad la psicología de los personajes. Probablemente si hay un director capaz de agarrar a los personajes y extraerles, vamos a decir, la libra de carne, hablando en términos de Shakespeare, del Mercader de Venecia, que hay en un personaje, probablemente sea Douglas Sirk. A mí me parece que es un cineasta magnífico y esta una obra maravillosa, y si de alguna forma algunas películas finales de algunos directores, Raoul Walsh, Una trompeta lejana, John Ford, Siete mujeres, son, vamos a decir, no sé si El testamento, una película que ha quintaesenciado muy bien la despedida del cine. Esta, que no parecía la despedida del cine de Douglas Sirk, sí que quintaesencia de alguna forma buena parte de lo que significa el cine de Douglas Sirk. Muy bien, muchas gracias. Natibel Preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Película de mujeres, Woman Picture, dicen los americanos, 4. Película de Cuatro mujeres, mujeres. sí, efectivamente, tienes razón, Eduardo, se van a emocionar los espectadores, yo me he emocionado, me he tenido que contener emociones. Curiosamente, en ese tercio final de la película, porque al principio lo ves el melodrama como un poco distante, ¿no? Esos conflictos raciales, esa intolerancia, esa vejación a las mujeres, esos bisones, esas joyas, esa artificialidad. Todo eso lo ves y digo, oh, qué felizmente superado está todo este mundo, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que no está superado. Está superada quizá, en cierto modo, la estética de Lana Turner, que es una mujer que para mi generación era un poco distante por eso, porque no te la imaginas, aunque sí me la imagino porque la he visto después, pero no me la imaginaba yo cuando veía aquellas películas levantada de la cama, con la cara lavada y la melena. He visto una foto espléndida de ella de morena, con una melena larga, y no sé si maquillada o no, pero está guapísima, y mucho menos artificial que como aparece en esta película. Bien, pues al principio lo ves con distancia, el drama racista en esa época, cuando se rodaba esta película, pues ya estaba Martin Luther King luchando por los derechos civiles, y Rosa Parks, ya se había producido todo eso, pero según avanza, pues te vas metiendo en la historia de tal manera que los conflictos siguen vigentes. ¿Cómo no va a seguir vigente el drama de una hija como la que tiene esta mujer negra, ¿no? La sirvienta negra. La hija no quiere ser negra porque aspira, no puede salir de ese destino que le está marcado, ¿no?
cuando dice la madre, bueno, pues si Dios ha hecho a los negros negros y a los blancos blancos, por algo será. Ahora mismo hay muchos en esa situación que vemos a diario, que vienen las pateras y que no pueden salir de su destino. El conflicto de las madres y las hijas, las madres que quieren triunfar y que abandonan a los hijos, en cierto modo, esa relación, bueno, vas entrando sin darte cuenta, hasta en la estética, y terminas, si te descuidas, llorando a lágrima viva. O sea que, ¿qué quiere decir? Simplemente que Douglas